Esta es una presentación que hice el día que le celebramos el cumpleaños a la Búbele en febrero del año 2012. Quise comenzar con Steve Jobs, quien fue una persona muy interesante y especial. Si tienen la oportunidad de escuchar un discurso que él dio en la Universidad de Stanford en el año 2006, lo pueden buscar en YouTube si no lo han escuchado hasta este momento. Él habla acerca de un concepto que se llama Connecting the Dots. Y él habla que en su vida sucedieron muchas cosas y cambios importantes y él no llegó a darse cuenta de por qué sucedían las cosas en su vida, sino hasta que pudo lograr ver su vida de una manera retrospectiva. Y eso es lo que vamos a ver hoy también con la vida de Búbele. El concepto de Connecting the Dots. Esta idea surgió cuando estábamos en el funeral de nuestra tía Dora, quien fue una persona muy especial en nuestra familia. En la ocasión de su funeral, muchos miembros de nuestra familia que estábamos allí presentes, recuerdo en especial Eli, se paró y dijo unas muy lindas palabras. Y dentro de mi mente pensé, qué lástima que ella no puede escuchar esto que estamos hablando precisamente de ella. Y en ese momento yo me dije, tengo que hacer un honor a mi mamá mientras esté en vida, y qué mejor momento que en sus 80 años, qué mejor ocasión que en la misma sinagoga donde hemos celebrado el bar mitzvah de Harry y de Gaby, Sammy, Shirley en una cena de Shabbat. En los años 70 tuve la oportunidad de ver con mis padres y mi hermano mayor la película Raíces por Venevisión. Bueno, en esta película se transmiten conceptos muy interesantes, como por ejemplo las ideas que se transmiten de generación en generación, y no solo eso, sino que también la historia de una familia, que me parece que es algo muy importante, y eso es lo que estamos tratando de hacer también en este momento. Es interesante como 300 años después, el autor de esta novela había oído de boca de sus padres cosas que habían sucedido todavía de Kunta Kinte, el hecho de que vino de una tribu que se llamaba Mandinga en África y que este hombre tenía como sueño ser libre. Se dice que de tal palo tal astilla, y ahora lo quiero hacer con motivo de comparar a Búbele con su mamá. En inglés decimos the apple does not fall far from the tree, que viene a ser más o menos lo mismo. Hay resemblanzas desde el punto de vista físico, como por ejemplo en esta foto. Esta es una de las primeras fotos que tenemos de nuestra abuela, de la mamá de Búbele. Aquí probablemente era una adolescente. Y aquí, probablemente en sus 20 y pico de años, vemos interesantemente cómo desde el punto de vista físico se parece mucho o se pareció mucho a Búbele. Pero aquí la vemos con sus hijos Fanny, Rosette, Janine, Lilia y Alberto en una playa. Ellos iban a una playa, si mal no recuerdo, mi mamá la mencionaba, de Blankenberg, que queda al norte de Bélgica, cerca de la frontera con Holanda. Pero lo que quiero resaltar es que en todas estas fotos vemos a los 5 hermanos juntos, muy bien cuidaditos y muy bien vestiditos, a pesar de la pobreza que había en esa familia. Miren a las niñas con sus lazos. Y miren, aquí están caminando por las calles de Bruselas, probablemente yendo al colegio o alguna ocasión especial, porque están muy bien vestidos allí. Aquí nuevamente los vemos en la playa todos juntos. Esta es una foto con Lilia. Y esta es una foto que en nuestras familias se conoce como la foto del caballito. Esta es una foto muy especial porque ya había comenzado la guerra. Ya nuestra abuela se había dado cuenta de las atrocidades de los nazis y
se dio cuenta también de que algo tenía que hacer y algo muy trascendental ocurrió posteriormente. De hecho, esta es la última foto de los 5 hermanos juntos con su mamá. Aquí ya vemos a nuestra abuela caminando sola. Y en esta foto está sola porque ya había colocado a sus hijos, las hembras con las monjas y el varoncito Alberto con los curas. Ella sabía que si se quedaba con sus hijos no iban a sobrevivir el holocausto. Y la única manera era haciendo el sacrificio supremo, ir en contra de sus instintos para poder lograr su sueño, que era prolongarle la vida a sus hijos, que se salvaran del holocausto, para que hoy en día todos nosotros podamos estar aquí reunidos con nuestras familias. Estoy muy orgulloso de que la sangre de nuestra abuela corra por nuestras venas y que su sueño se hizo realidad. Así como el sueño de Kunta Kinte ser libre, el sueño de nuestra abuela, que fue lograr que sus hijos sobrevivan para que cada uno de ellos pueda tener una familia con hijos y nietos, ese sueño fue realidad. Antes de separarse de sus hijas y de meterlas en el convento, les dijo: no se dejen hacer la primera comunión, ustedes son judías. Sin embargo, la Búbele se dio cuenta de que para poder sobrevivir tenía que adaptarse. Y la manera que ella pudo adaptarse fue, por supuesto, haciendo la primera comunión y haciéndole caso a las monjas, que le estaban salvando la vida. Esta es una foto donde fue tomada probablemente hacia finales de la guerra. Aquí están 4 de los hermanos. La que no está en la foto es Fanny, aunque obviamente Fanny sobrevivió junto con sus hermanas con estas monjas. Estas son las monjas, las directoras del convento donde ellas pasaron la guerra. Y lamentablemente en el momento en que fue tomada esta foto ya había sido capturada y exterminada en los campos de concentración su mamá. Esta foto de un pote de mermelada la puse aquí para conmemorar un acto que yo considero heroico y que nos hace pensar de cómo era esta heroína, nuestra abuela. Resulta que vecinos le contaron o les narraron el momento en que ella fue capturada. Los nazis la habían encontrado y ella empezó a subir escaleras y se trató de pasar de un edificio a otro que ya ellos habían revisado. Puso una escalera para hacer una especie de puente improvisado y ver si se pudiera pasar de un edificio al otro a través de las ventanas. Cuando los nazis la vieron, la tumbaron, la agarraron y la metieron en el camión donde iba a ser transportada junto con muchos otros judíos al campo de concentración. Cuando ella ya se vio atrapada en el camión, a través de las barandas, pudo gritarle a un vecino que en el sótano donde ella estaba escondida había un potecito con mermelada que ella había preparado. ¿Quién sabe cómo ella hizo para poder preparar esa mermelada? ¿De dónde había sacado el azúcar, las frutas, etcétera? Pero ella siempre estaba en contacto con sus hijas y con las monjas y hacía lo posible por ayudarlas. Ese potecito de mermelada eventualmente llegó al convento y es por eso que en la noche de hoy la jalá que utilizamos para el amotzi, en lugar de untarla en sal, la comimos con mermelada para conmemorar este acto heroico que fue el último acto que conocemos de la abuela. Después de la guerra, Búbele estuvo en muchos lugares. Aquí la vemos con su mejor amiga después de la guerra. Estuvo en varias casas en el interior del país y posteriormente, junto con sus hermanas, fue trasladada a un orfanato. Este es el orfanato donde ella pasó un tiempo, donde habían muchos niños judíos que habían perdido a sus padres en el Holocausto. Arriba en las escaleras podemos ver al director de ese orfanato y al lado de él, ahí vemos a la Búbele. Pero esto no duró mucho tiempo. Su papá
quien estaba ausente durante toda la guerra, vino a buscarlos y la idea era de llevarlos a Venezuela. Aquí las vemos a Fanny y a Rosette con las construcciones típicas de la Venezuela de aquella época. Obviamente estas niñas no estaban acostumbradas a este estilo de vida. Noten las gallinas que están en el fondo. Aquí están 3 de los hermanos. Mientras tanto, después de la guerra, aquí vemos a mi papá, Harry Scheiner. Él decidió viajar a Israel como voluntario y pelear en la guerra de independencia. Y aquí está vestido de soldado del ejército israelí durante la guerra de independencia. Aquí vemos cómo los hermanos viajaban por Venezuela. Sin embargo, esto no ocurría con mucha frecuencia. Ellos trabajaban desde muy tempranas horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Esta es una foto que fue tomada en Macuto, en otro de los pocos viajes que hacía esa familia. Ya para esta época, a la Búbele le tocaba casarse. Ya le había tocado a su hermana mayor Fanny y era su turno. Sin embargo, ella había salido con varios pretendientes de la comunidad judía de Caracas y no le había atraído ninguno. Aquí vemos a Alberto con su papá en la fábrica. La relación no era muy buena entre el papá y sus hijos. Había mucho temor y mucho abuso. Sin embargo, la Búbele tomó la decisión de hacer algo inaudito. Ella se atrevió, tuvo la osadía de decirle a su papá que quería viajar a casa de unos familiares que vivían en Toronto, Canadá, por unos meses, con la idea de quizás conocer al hombre con el cual se iba a casar. Muy sorprendentemente, él accedió y permitió que su hija Rosette viajara a Toronto. Mientras tanto, mi papá, después de terminar la guerra de independencia en Israel, se dio cuenta que en Bélgica no se llevaba bien con su papá y la nueva familia que había él formado, y decidió emprender nuevos horizontes en su vida. Se montó en un barco transatlántico y viajó hacia América. Como no tenía dinero para pagar el pasaje, trabajó como ayudante de cocinero, pelando papas y lavando ollas en la cocina de ese barco. Y eventualmente llegó a Toronto, donde se contactó con el JCC, con el Jewish Community Center, y allí conoció a la Búbele. Eso fue amor a primera vista. A los pocos meses decidieron casarse. Esta es una foto de su boda. Ellos, aunque se habían conocido en Toronto de una manera fortuita, parece como si hubiera sido algo hecho por las manos de Dios o del destino. Resulta que no solo los dos se criaron y nacieron en Bélgica, sino que se criaron y nacieron en la misma vecindad. No solo eso, sino que sobrevivieron el Holocausto de la misma manera. Y resulta que el convento donde estaba mi mamá escondida y los curas donde estuvo mi papá escondido eran el mismo grupo de curas que escondieron a Alberto, es decir, al hermano de mi mamá. Es decir, que mi papá y mi tío Alberto sobrevivieron la guerra, se conocieron desde la guerra y estuvieron juntos durante toda la guerra, escondidos en el mismo lugar. ¿Quién se iba a imaginar que años después, en Toronto, se iban a encontrar nuevamente estas dos familias? Después de la boda, decidieron viajar a Venezuela, aunque este es un viaje a Curazao, y aquí están recién casados, uno de los primeros viajes que hicieron. Poco tiempo después, vemos que hay algo en la barriguita. Mi mamá está embarazada de Allen. Esta foto fue tomada a finales del año 57, vemos que Allen ya está en el coche y al fondo vemos el Cerro Ávila, la Caracas de esa época.
Siguieron unos años muy interesantes. Ninguno de los dos tenía preparación o educación como para ser comerciantes con éxito. Sin embargo, lograron tener o formar un negocio muy próspero que llegó a ser muy exitoso. Primero una joyería y luego una red de varias tiendas. Llegaron a tener 4 tiendas, una de las cuales tenía mayor y de tal y distribuía mercancía para toda Venezuela. Y era de fantasía, es decir, vendían collares, pulseras y zarcillos. Este negocio llegó a producir bastante dinero, afortunadamente, y aquí los vemos en el Club Puerto Azul, donde compraron su acción. No solo compraron la acción, sino que poco tiempo después habían comprado el apartamento en el edificio El Mirador. Aquí están en un viaje por Caracas, a los alrededores de Caracas, y también llegaron a comprar el apartamento donde vivimos durante muchos años, el penthouse de las residencias Terepaima. Aquí vemos otras fotos de Puerto Azul y mi mamá involucrada en la celebración del cumpleaños de Allen en el Colegio Moral y Luces. Otra foto en Puerto Azul. Esto es un viaje a Curazao. Aquí vemos de izquierda a derecha a David, Saúl, Allen, mi papá, Janine y mi mamá. Esta es una foto tomada en Mérida, en la estación del teleférico más alta. Y aquí ya Allen tenía alrededor de 8 y medio, 9 años. Pero algo faltaba en la familia Scheiner. Mi mamá no podía quedar embarazada. Y en esa época no existían los especialistas en el área de la infertilidad, los medicamentos que conocemos hoy en día para tratar ese tipo de problemas. Pero ella nunca se dio por vencida. Y aquí vemos que yo vine al mundo. Esta es una foto que fue tomada el día de mi Brit Milá al lado de mi hermano. Para esa ocasión vino el papá de mi papá, que lo vemos aquí a la izquierda al lado de mi mamá. Ese fue mi abuelo. Yo también tuve el privilegio de ser cargado por la bisabuela de mis primos, Sarita, Aida, Lili, Eli e Isi. Es decir, la abuela de mi tía Rosita. ¡Qué bebé tan lindo! Fíjense que en esa época no habían pañales desechables. Aquí vemos una foto con mi hermano Allen. Fíjense la diferencia de edad, casi 10 años. Cualquier ocasión era motivo para reunir a toda la familia en el penthouse del Terepaima. Esta es la Búbele con tremenda pinta y la ocasión, el bar mitzvah de Allen. Aquí lo vemos al lado de mi papá y del otro lado el Moré Ben Saken. Esta foto la puse para recordar al mejor amigo de mi papá, cariñosamente conocido como Chuchu, el señor Manuel Oandel. Y ese día en que fue la ceremonia o el acto religioso del bar mitzvah de Allen, hubo un pequeño kiddush en la Unión Israelita. Pero el tremendo bonche fue esa noche en el penthouse, en nuestra casa. Aquí vemos a la derecha don José Sadovnik, el abuelo de mis primos Sarita, Aida, Lili, Eli e Isi. En el medio, Zelik Poller, nuestro abuelo. Y el amotzi lo está haciendo con una jalá que fue muy probablemente hecha por la abuelita de Curazao, la mamá de nuestro tío Saúl. Aquí vemos a Búbeles jugando tenis. ¿Cómo hizo para aprender a jugar tenis? En su infancia ella no aprendió ninguno de estos deportes. Ella no pudo aprender tenis, ni natación, ni montar bicicleta. Pero como ella no se da por vencida, todo eso ella lo aprendió como mujer adulta cuando viajábamos a Puerto Azul todos los fines de semana. Aquí la vemos jugando con una tremenda campeona del tenis, Shulamit. Mi hermano eventualmente hizo su vida y se fue de la casa. Es decir, tuvo problemas de adicción con el alcohol y con las drogas.
y llegó un momento que la situación se estaba saliendo de nuestras manos. Inicialmente hizo su vida en Maracay, hizo su propia familia, vivió con Edelmira. Edelmira tenía otros hijos, pero ellos dos tuvieron una hija, Rubián. Rubián nació, si mal no recuerdo, en el año 78 y, o en el año 82, perdón, y hoy en día es una mujer que por supuesto vive en Venezuela y ella tiene un par de morochos. La Búbele siempre se vio involucrada en la crianza de su nieta y no solamente desde el punto de vista emocional y físico, sino que también financieramente ayudaba a la familia de mi hermano para los gastos de la crianza de Rubián. Aquí vemos otra foto de Rubián cuando estaba bastante pequeña. Esta es una foto en la ocasión de mi bar mitzvah. Como ven, una fiesta grande en la Unión Israelita acompañados de familiares y amistades. En el mismo lugar donde fue el acto religioso de la bar mitzvah de Allen, casi 10 años después, estamos celebrando mi bar mitzvah. Aquí yo estoy leyendo de la Torá al lado de mi padre. Y ese verano hicimos un viaje a Washington. Aquí vemos cómo estamos descansando. Mi papá se veía muy afectado y muy diferente. Cuando yo tenía alrededor de 2 años, a mi papá le dieron varios infartos y él nunca se cuidó como debe ser. Es decir, no hubo seguimiento desde el punto de vista cardiológico ni cambios en su dieta, seguía fumando y en pocas palabras no se cuidaba. Ese viaje, recuerdo que hacía muchísimo calor y justo cuando regresamos de ese viaje le dio el 5.º infarto. El cardiólogo nos dijo, la situación es fatal. La única forma que este hombre pueda prolongar su vida es con un trasplante de corazón. La única persona que está haciendo trasplantes de corazón es un doctor que se llama Norman Shumway, en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California. Obtener una cita con el Dr. Shumway es extremadamente difícil, casi imposible, mucho menos para un ciudadano venezolano. Pero para la Búbele nada es imposible y ella no se da por vencido. Y si había que ir a San Francisco, a Palo Alto, a la Universidad de Stanford para hablar con ese doctor, eso fue lo que hicimos y ella lo logró. No solamente logramos una cita con ese doctor, sino que logramos que mi papá fuera aceptado en el programa de trasplantes de la Universidad de Stanford. Y este reportaje que salió publicado en el Diario de Caracas fue hecho en una ocasión en que mi papá viajó a Caracas después de su trasplante. Siguieron algunos años donde vivimos en California, compramos una casa y vivimos alrededor de 2 años y medio muy felices. A mi papá le dio otro trasplante en su corazón trasplantado y estuvo algunos meses en la lista como candidato para recibir otro trasplante de corazón. Lamentablemente, ese otro corazón nunca llegó y falleció alrededor de 2 años después de su operación. Esta foto fue tomada en ocasión del funeral de mi papá. Aquí están los 5 hermanos reunidos. Cabe destacar que los 5 hermanos no se habían reunido para tomarse una foto desde la foto famosa del caballito. Cuando muere mi papá, mi mamá sigue involucrada con su nieta, con Rubián, con quien nunca perdimos el contacto. 1 o 2 años después de la muerte de mi papá, como la Búbele no se da por vencida, ella quiso rehacer su vida y conoció al señor Eli Waba, quien vivía en París, y ella se mudó a París donde hizo una nueva vida con él. Aquí la vemos a las afueras del Museo del Louvre. Ella conoció París en todos sus rincones y se sentía muy bien y muy feliz. También hubo varios viajes a lugares muy recónditos del continente africano.
Mientras tanto, Eliane y yo en Caracas hacíamos planes de boda. Esta es una foto tomada, por supuesto, en nuestra boda, que también fue mi cumpleaños. Después de 7 años de vivir con el señor Eliwaba, se separaron y Búbele nunca se da por vencida. Un tiempo después, ella estaba lista para comenzar una nueva relación y tuvo la buena suerte de conocer al señor Jack Abramovich. Este fue su segundo gran amor verdadero, con el cual ella vivió en un pueblito en los Pirineos, en las montañas, cerca de Toulouse. Lamentablemente el señor Jack, después de pasar por una terrible enfermedad, falleció 2 años después de que ellos se casaron. Después de la muerte del señor Jack, Búbele decidió mudarse al lugar donde más era necesitada. Mi hermano Allen se había mudado de Maracay a Margarita y estaba pasando por momentos muy difíciles. Y la Búbele, como auténtica venezolana, se convirtió en margariteña y conoció todos los rincones de la isla. En una oportunidad me dijo, quiero aprender de computadoras. Y yo le dije, por favor, a tu edad, ¿tú crees que tú te vas a poder conectar en una computadora y llegar a aprender todo esto? Para mi asombro, al cabo de pocos meses, ya ella estaba manejando la computadora sin dificultad. Y hoy en día, muchas veces, cuando yo tengo problemas, le pido ayuda a mi mamá. Mi hermano estaba pasando por graves problemas, principalmente vinculados al alcohol y a la drogadicción. Mi mamá en todo momento estuvo a su lado, tratando de hacer todo lo posible por salvarlo. Esta es una de las últimas fotos que fue tomada de mi hermano en vida, antes de perder la batalla contra la drogadicción. Después de esa terrible pérdida, mi mamá, por supuesto, no se dio por vencido y se vino a pasar un tiempo con nosotros, que vivíamos en New Jersey, donde Harry había sido adoptado en nuestra familia. Poco tiempo después, nuestra familia pasamos de ser 3 a 6, con el nacimiento de Gabriel, Sammy y Shirley. Y por supuesto que la Búbele estaba presente en ese momento. Yo me gradué de médico ginecobstetra en el Hospital San Barnabás y para esa ocasión por supuesto que la Búbele estuvo acompañándolos. Y poco tiempo después nos mudamos al sur de la Florida, al área de Miami, y aquí le estamos celebrando sus 70 años. Ella ha estado muy involucrada en la crianza de sus nietos, Gabriel, Sammy, Shirley y Harry. Esta es una foto tomada en otro de sus cumpleaños. Y ella ha estado muy involucrada con el Kabbalah. En el Kabbalah ella conoció a uno de sus maestros, el señor Shimon o el Moré Shimon, quien en todo momento le decía a ella y le trataba de transmitir a ella un mensaje muy interesante. Never, never, never give up. Nunca te des por vencida. Cuando mi mamá me dijo eso, que su Moré, su profesor en el Kabbalah le estaba transmitiendo eso, yo pensé, ¿qué le está diciendo eso a la Búbele? Que ha sido una persona que en todo momento, durante toda su vida, la ha vivido de esa manera, sin darse por vencida. Ahí fue cuando yo hice la conexión, connect the dots, el mismo concepto del cual habló Steve Jobs en su discurso de Stanford en el 2006 y que yo mencioné al principio de esta conversación. Es decir, cuando vemos la vida de Búbele retrospectivamente, lo que le estaban tratando de transmitir en el Kabbalah es la manera como ella ha estado viviendo toda su vida. Aquí la vemos a ella montándose con una escalera al ultraliviano y aquí estamos listos para despegar. La pasamos muy bien. Esta es la foto tomada después del vuelo. Hace un tiempo ella me comentó, quiero aprender fotografía y yo, por supuesto, no dudé que ella lo iba a lograr.
Hoy en día saca unas fotos espectaculares. Búbele nunca tuvo una hija, pero yo se la presto. Hace unos años, su condición de la cadera empeoró al punto que necesitaba una operación, un reemplazo de cadera. Ella, por supuesto, nunca titubeó y si había que hacer la operación, ella no se iba a dar por vencido y lo hizo. Hace poco tiempo adoptó a un perrito, Pucci, quien ha sido su compañero inseparable. Hace aproximadamente 2 o 3 años ella me dijo, quiero escribir un libro para pasarle toda esta información a mis nietos y demás familiares. Yo nunca dudé que ella lo iba a lograr y lo logró. No solamente lo hizo, sino que lo hizo en inglés, que ha sido el idioma que ella aprendió por último y el que ha sido más difícil o con más dificultad. Y eso tiene un mérito muy especial. Hoy le estamos celebrando su cumpleaños y le deseamos feliz cumpleaños. Ella siempre con su sentido del humor. Le estamos celebrando sus 80 años. Felicidades, Búbele.